En un mundo lleno de filtros y caretas, Elijo Creer es un espacio real, donde hablamos de lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que soñamos y creemos. Charla sin vuelta, con libertad, con fe y sin caretas. Un stream distinto, con onda y corazón, porque creemos que la fe se vive acá, en el día a día, en lo cotidiano. Elijo creer, porque la fe también se pregunta, se busca y se vive. ¿Qué tal? Coméntenme algo. Participen, salude. Mucho frío. Contento con este ciclo, contento con los programas que fuimos teniendo, muchas repercusiones. Tocamos temas transversales para todos, política, sexualidad, fe. O sea, la verdad que muchas repercusiones buenas, algunas críticas hacia nosotros, que bueno, muy constructivas, gracias a Dios, y para mejorar en caso de que haya un segundo ciclo. Claro, podríamos decir que este es el último programa, pero del primer ciclo, para la gente que no se asuste. Veremos cómo sigue todo, pero bueno, la verdad que fueron 4 programas bastante intensos, con mucha data, y hoy tenemos también un programón. Así que, Dani, si nos querés contar. Sí, bueno, hola, buenas noches a todos. Como decían los chicos, estamos re contentos de estar acá de nuevo. Bueno, último programa por ahora. La dejamos picando. Todo concluye al fin. Sí, está buenísimo. Bueno, estos 4 programas fueron hermosos. Se armó un equipo hermoso. La audiencia también. Que más que audiencia, en realidad son nuestros amigos bancándonos del otro lado. Que eso valoramos un montón. Esperemos que les haya gustado. Que este programa también les guste. Que vamos a tratar un tema súper interesante. Que creo que, bueno, como todos en realidad nos interpelan. Pero nos interpela, creo que a un nivel un poco más profundo, si se quiere. Vamos a hablar hoy de salud mental. Buenísimo. Temazo. Es un tema que tiene que dejar de ser tabú también, que lo ha dejado de ser. Tenemos grandes interrogantes, como la fe y la salud mental se complementan. Si voy al sacerdote a confesarme, ¿es lo mismo que una sesión? Polémico. Más que polémico. Sí. La gente se escandalizó porque puse confesión o sesión. Igual me encantó la pregunta porque es una pregunta abierta. O sea, permite el debate. Vos fíjate que la gente cuando dice no podés comparar la confesión con la sesión, ya está respondiendo a la pregunta. Es fabuloso eso. Se genera el debate y se genera esa comparación. Gracias, Nahuel, por entender. Así que banco la pregunta. Gracias, Nahuel, por entender. Banco la pregunta. Bueno, fíjense cómo en el primer programa hablamos de nuestra relación con Dios, la confianza, la fe, la credibilidad, el seguimiento. En el segundo programa, las relaciones afectivas, los vínculos, la pareja, el matrimonio, la amistad. El tercer programa, la relación con la polis, con la comunidad, el servicio, la patria, la política. Bueno, en este cuarto programa y el último de esta primera temporada, vamos a hablar de la relación con nosotros mismos, de el orden y el desorden en nuestro corazón. Hemos bautizado este programa Todos Rotos, Fe, Gracia y Salud Mental. La verdad que se viene un programón con muchas preguntas, con una invitada de lujo, que la verdad... Sí, nosotros creemos acá entre nos que es tope de gama esta invitada. Es la tope número gama. 1. Tal cual, tope de gama. Sí, es nuestra amiga, encima es amiga de la casa, amiga personal. Estefanía Valdés, ella es psicóloga, también es directora de salud mental de la provincia. Nos va a venir a responder algunas preguntas, algunas inquietudes que tengamos. Por eso nosotros estos días, no sé si vieron el Instagram, como siempre les recordamos que pueden participar por ahí. Ahora hay una cajita también para que vayan al Instagram a preguntar, a contestar la pregunta y a preguntar también. Pueden hacerlo por el vivo de YouTube. También cuando ella llegue, nosotros vamos a estar leyendo todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, por WhatsApp, por todo. Por todos lados pueden preguntar. Yo le dije, cuando hablé con ella, le dije, te vamos a... Matar a preguntas. Tal cualmente. Y te salvé el insulto, sí. Daniela, porque soy sacerdote. Bueno, hay una pandemia de enfermedades mentales. ¿Qué grado de culpa tienen nuestros papás en nuestros mambos personales?
cómo acompañar a una persona con depresión, está mal estar medicado. Bueno, la gracia no sana la naturaleza. ¿Por qué cuando me confieso, sin embargo, pueden haber desórdenes? Tenemos un montón de preguntas, pero para arrancar queremos compartirles un video disparador para que haga la apertura a este gran programa que se viene. I want to understand you. To understand my understanding of my understanding of my understanding. Yes. Was much easier. Whether I understand what I did. No, what? I didn't fucking say that. En donde yo no podía levantarme de la cama. Y ahí me metí en un lugar de sensaciones y sentimientos que pensé que no iba a poder superar, que yo ya me iba a quedar para siempre en ese lugar oscuro. ¿Cuál es el momento en el que tú dices, estoy en el pozo? A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça, ese verano. Es decir, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Te encuentras mal y no sabes por qué, y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Y ya pues ahí entras en un bucle que te vas encontrando muy, muy vacío luego. Felicito al productor que lo hizo, muy bueno. ¿Quién lo hizo? La hermanita de Mati. Genia, la hermanita de Mati, genia total. Todo es tan amateur y todo es tan familiar, todo es tan casero. Todo es muy familiar. La verdad que me impactó el video. Son gente que uno piensa, uno lo escucha a Iniesta decir, ganó el triplete, todos vimos ese Barça, todos vimos ese equipo, y él era el cerebro de ese equipo, el que jugaba, el que tocaba. Y que después de todo eso, de toda esa ganancia material, el tipo esté roto y no sepa dónde volver. Es un tipo que la verdad que a mí me llega por su rasgo de pertenencia a su pueblo. El pueblo se llama Fuente Alvilla y tiene ese rasgo de pertenencia y ese arraigo a lo materno, ese arraigo a la familia. Así que la verdad me impactó mucho. A mí lo que me encanta resaltar siempre cuando se hablan de estos temas tan delicados es cómo no ataca a todos, ¿no? Lo veíamos a Iniesta. Lo veíamos a Iniesta, la vemos a Tini, vemos a un montón de gente que uno los ve todo el tiempo súper bien, súper arriba, y se llega a pensar ¿qué le puede faltar a esta persona que lo tiene todo? Y ahí están, ¿no? Se encuentran solos con sus pensamientos. Les afectan quizás los comentarios de otras personas, el autoestima, que también tiene mucho que ver con la salud mental de la autoestima. Es algo que me impresiona cómo realmente la persona que más arriba está también lo sufre, ¿no? Sí, además yo también creo, como esto decías vos, ¿no? Son personas que están como súper expuestas. Y que por ahí se dice que al estar expuestos, por ahí entienden un poco de qué se trata esto del hate o demás, pero aún así siguen siendo personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que son totalmente válidas y que, bueno, a mí, por ejemplo, lo de Tini, a mí me re gusta Tini, entonces como que escuché bastantes entrevistas de ella hablando del tema. Bueno. Le robó un aire acondicionado a Tini. Devolvelo. Sí. Pero nada, o sea, como que ella siempre cuenta esto, que le costó mucho el hate que recibió, que hizo que eso como que le haga sentir muy mal y que también cayó como en un pozo muy profundo del que ella no podría haber salido si no aceptaba por eso que estaba pasando, ¿no? Si no aceptaba que realmente estaba mal, que había entrado como en un pozo de depresión. Y una vez que recién lo pudo aceptar, pudo buscar ayuda. Entonces como que creo que es re importante eso también. Y es lo que también le quiero preguntar a Tefi, como por ahí uno cómo ayuda a esas personas que están en ese pozo y que no saben cómo salir de ahí, digamos. A mí lo que me impresiona es que no fue esfuerzo hacer este video y buscar notas.
De hecho, hoy un tenista en Wimbledon, el ruso, ¿cómo se llama? ¿Nahuel? Ese ruso, en conferencia de prensa perdió un partido muy importante y dijo que hacía mucho tiempo que no se sentía feliz, que estaba solo, que no tenía ganas de jugar. Salió esta semana o la semana pasada una entrevista de Barsky a Licha Martínez y también diciendo de que el clic en su vida, de que él jugaba en un gran equipo, en la escaloneta, que tenía todo y que sin embargo se sentía vacío. Bueno, no hay día en donde uno no tenga contacto con alguien que está roto. Como sacerdote es el pan de cada día. ¿A qué nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo? A acompañar la fragilidad y el dolor. Y es por eso que uno podría preguntarse, bueno, bienvenido a la generación de cristal, todo lo valioso se rompe. Qué bueno que se pueda hablar, porque quizás hablar es parte de la sanación, pero no está como tan expuesto todo la vulnerabilidad. Algo que quizás tenía algo más de intimidad, de resguardo. Hoy como que uno no se jacta, no se... como de decir estoy herido y de mostrar la herida. No sé, es una pregunta. Esa contradicción, ¿no? Decir, hay mucha gente que lo está mostrando, pero todos sabemos que es algo que no es lindo de mostrar. A nadie le gusta. O sea, hoy en día uno entra a las redes sociales y lo más común, se está dando de ver gente que comenta los problemas que tiene, que está solo, que no encuentra un camino. Se está dando, gracias a Dios. Pero lo normal es un camino de éxito, que está todo bárbaro. Y el poder de la mente para mí es muy fuerte, ¿no? Yo creo que me gustaría centrarme en eso y en el poder de la mente, que a veces la mente te lleva a tener un lugarcito para aislarte, que te va bien en tal cosa, y te van todo lo otro, estás roto. Entonces te aislás ahí y cuando te das cuenta de todo está roto, te caes, te destruís. Eso es algo que para mí pega mucho, el poder de la mente para engañarte a vos mismo. El poder de la mente, y creo también, bueno, llevándolo, ¿no?, un poco más a lo nuestro, como lo espiritual quizá también puede dar como ese plus o esa ayuda al salir de ahí. Bueno, eso también sería algo muy bueno que le preguntemos a Steffi, como si yo me encasillo, nos ha pasado a todos creo, me encasillo en lo que está bien y salgo de ahí, es todo muy malo, pero hay algo dentro mío que si lo ordeno espiritualmente, creo que puedo salir, creo que me puede ordenar, porque es algo que va de la mano. Bueno, esto que hablábamos hace rato, somos un solo cuerpo con un solo espíritu y deviene la mente. Entonces, si algo está mal dentro de mi espíritu, indefectiblemente mi mente va a tener algún desequilibrio. No hablo de salud mental tan heavy como alguna enfermedad, por así decirlo, sino alguna mala pasada que me juegue la cabeza. Creo que también va por el desorden espiritual que podemos llegar a tener. Bueno, creo que uno de los aportes de por qué nosotros estamos haciendo este programa en Elijo Creer es que la fe nos da una mirada integral del hombre como una unidad, pero donde hay una dimensión corporal, hay una dimensión psicológica, sensible, emocional, donde juega la imaginación, la memoria, todo el mundo psíquico, y hay una dimensión espiritual, que es lo más profundo, que integra y le da unidad a todo el hombre, y que impacta en las emociones y en el cuerpo. Eso, somos una unidad. Sí creo que es importante distinguir, porque digo, no es lo mismo una herida espiritual que una herida psicológica. Y no podemos caer en estos dos errores, como en un espiritualismo, en pensar que alguien que tiene depresión se va a recuperar porque rece solamente más. Como si el hombre fuera solamente una dimensión espiritual y está negando el ámbito propio de lo psicológico, como también un psicologismo donde uno podría decir, bueno, todas mis decisiones son responsabilidad de mi familia o de mis heridas o de mi historia personal, y donde no queda como menoscabado la libertad. Creo que está bueno distinguir qué es lo espiritual, qué es lo psicológico, para unirlo, porque todo se da en el corazón de la misma persona. Está esa dificultad de poder... Es como que uno cuando le dicen la psicología y la espiritualidad
es como que impacta en algo abstracto que no lo estamos viendo. Entonces muchas veces llegamos a confundir la mente con el alma también. Entonces por eso se da esa confusión. Bueno, yo creo que está buenísimo que nosotros podamos charlar diciendo, bueno, ¿cuándo tengo que ir a un psicólogo o cuándo necesito un acompañamiento profesional médico o un psiquiatra y cuándo hay un tema estrictamente espiritual? Porque evidentemente en ambos hay acompañamiento, en ambos hay como un conocimiento de uno mismo, en ambos hay una educación, en ambos te están llevando a una paz, pero creo que no es lo mismo la paz psicológica que la paz espiritual. Y creo que no son los mismos los medios. Yo como sacerdote, mi misión principal es llevar la gracia de Cristo a través de los sacramentos. Bueno, ¿cuál es la misión principal del psicólogo? Para que podamos articular y jugar en comunión. No sé si se entiende como la necesidad de distinguir, pero para poder unir las acciones espirituales y psicológicas. Que uno pueda atender lo físico y otro lo espiritual. Que el psicólogo pueda atender la mente y el espíritu lo pueda atender el sacerdote. Además, con esto que decía Pocho también, como que eso me llevaba a preguntarme las veces que también hemos charlado, como decir, los sacerdotes también van al psicólogo y creo que también es como importante que lo hagan, todos, ¿no? Pero es como que yo en su momento no pensaba que iban o eso, entonces a mí me sorprendió mucho cuando me enteré. Y está buenísimo y creo que últimamente como que viene siendo bastante relevante el tema de cuidar la salud mental. Bueno, mismo lo decía el Dibu también, ¿no? En su momento, que él contaba que hacía terapia y todo, y fue como, para mí fue tremendo porque ahí como que también se despertó un poco en la gente y decir como, che, no es tabú si voy al psicólogo, no es tabú si esto, si hago terapia, o sea, no es que necesito estar mal para hacer terapia, o sea, necesito para mi vida en sí, digamos, bueno, lo digo yo que todavía no hago terapia, me encantaría empezar a hacerlo, pero es como que eso, no creo que es necesario en la vida en sí. Y la generación de cristal también me quedó remarcado lo que decías hace rato, y es como una palabra que se usa mucho últimamente. Y pienso eso, creo que se le llama así también porque es la generación que está empezando como a validar las emociones y a decir, bueno, esto me pasa y me pasa por algo y por ahí tengo que descubrir el trasfondo de por qué me está pasando. Me gusta el tema ese, emociones. Vos sabés que yo creo que es distinta la salud psíquica a la salud emocional. Yo veo una distinción. Yo, por ejemplo, para mi salud psíquica, yo descubrí esto cuando me pasó, hasta el momento lo más feo que me pasó, que fue la muerte de mi viejo. Yo sentía que desde la fe podía atender mis emociones, pero sentía algo roto adentro, físicamente, mentalmente, que no me lo podía atender de las emociones. O sea, yo emocionalmente estaba bien, pero psíquicamente estaba mal. Y ahí voy al tema, que estaría bueno llevárselo a la Tefi, pero también que lo tiremos nosotros después de última, que la Tefi nos guarde en el buzón. Pero ¿es lo mismo salud emocional que salud psíquica? O sea, ¿qué distinción tiene? ¿Cómo se da esas emociones? Por ejemplo, la película esta, Intensamente. Buenísimo. Para mí no me gusta, la odio. ¿No te gusta? No, una basura. Es buenísima. Qué raro que a Nahuel no le guste esta película. Sí, qué raro que no me guste algo. Pero soy pará, medio hater acá, ¿no? Yo quiero decir algo. Creo que hay una película que refleja a una generación. Y así como en la década del 90, nosotros teníamos Arma Mortal, Corazón Valiente y todo, porque estaba marcando una generación o un tiempo. Yo creo que Intensamente es la película que mejor refleja el mambo de nuestro tiempo. Post pandemia, digo, hay un mambo tremendo en salud mental. O si no, fíjate cuáles son los libros que más se venden. Y todo el fenómeno. Yo creo que lo raro es que me parece que los más grandes bardean o critican diciendo ustedes son la generación de cristal. Y los más jóvenes decimos sí, y quizás con cierto orgullo de decir, bueno, porque hay como una aceptación de nuestra fragilidad y la vulnerabilidad que quizás antes se metía debajo de la alfombra y no estaba. Creo que eso es un tema. Y después dejo una pregunta, digo, la gracia sana la naturaleza. Pero lo bueno de este stream es que nos ayuda a leer y a formarnos. Y Santo Tomás dice, la gracia no termina de sanar perfectamente la naturaleza en esta vida. Es decir, ¿qué pasa? Yo me confieso y sin embargo puedo estar muy bien espiritualmente y puedo estar con una enfermedad mental. Porque no necesariamente, y de hecho hay muchos santos, Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa, que tenían como ciertas patologías o debilidades o desórdenes quizás en su psiquis y espiritualmente estaban en comunión con Dios. Entonces digo, qué importante esto, saber de que
la gracia no es magia y que un católico, así como necesita la comunión con Jesús y la gracia santificante, bueno, también necesita el orden y el acompañamiento en el campo emocional y psicológico. Bueno, ahí viene la gracia supone la naturaleza. Sin que la naturaleza acompañe a todo lo que la gracia me brinda, y medio que es imposible que esa gracia actúe sobre mí y que pueda dar sus frutos. Por eso no nos olvidemos que es una unidad. O sea, la gracia sana la naturaleza en cuanto la naturaleza se disponga a ser sanada. Y no la sana perfectamente. Yo creo que eso es tremendamente iluminador, porque van a quedar ciertas heridas que en la sabiduría de Dios las permite para no ser autosuficiente, quizás, para tener más conciencia de nuestra necesidad de Dios y de los demás. Y enhorabuena que tengamos que llegar medios rengos al cielo, por así decirlo. No, y está buenísimo. Quiero volver a esto, que está buenísimo que se hable ahora, porque volviendo a la película Intensamente, ¿no? Uno ve que sí hay un montón de emociones ahí, pero también está como la parte de los padres de ella, que me parece súper importante que haya estado en ambas películas, porque es esto, nuestros padres, es su culpa, nada, nuestros padres han vivido una época en la que no se hablaba de la salud mental. No es su culpa, sino es algo sociológico. Entonces que los padres de hoy en día también no carguen con el peso de que nuestros mambos son por ellos, sino que bueno, nosotros somos esta generación que viene a romper el esquema. Yo no diría de cristal, porque creo que es una generación que se la está bancando muy bien, de hablar, de romper el esquema de eso no se habla, de no podés llorar, de no podés estar mal. Creo que eso también, como le vamos a preguntar a Steffi, pero el mensaje también es que los más grandes están a tiempo y no se sientan culpables de los mambos que podemos llegar a tener nosotros. Y sabes que creo que también está pasando ahora con los padres ahora nuevos de esta nueva generación, como que siento que ahora ya vienen con ese chip cambiado de decir esto, bueno, sí valido las emociones que tienen mis hijos, por ahí como que me salen un montón de reels de Instagram donde los padres hablan como de la crianza respetuosa y demás, y creo que eso también hace a la salud mental. Me parece, después me dirá Tefi si me equivoco, pero como que desde ahí, desde lo pequeños, digamos, ya empezás como a formar esa como la salud mental también del niño. Entonces me parece, nada, como que está muy bueno eso. Podemos ver que nuestros papás capaz que no recibieron esa formación o no tuvieron por ahí eso que está muy bueno y que ahora esta nueva generación lo está teniendo y que bueno, lo está aplicando, digamos, así que me parece muy bueno. Y acá estamos con el segmento de Mateo. Acá llegó Mateo. Apareció de la nada. Que nos va a traer de los jujeños. ¿Qué opinan los jujeños? ¿Si cuidan su salud mental? ¿A quién acuden en el caso de salud mental? Hola Mateo, bienvenido. Aloha. Buenas, Bueno, ya me presentaron. Gracias, Noel, por esa tremenda presentación. Improvisado como todo. Sí, por supuesto. Esto es el folclore del hijo creer, muchachos. Esto es así. Bueno, hola. Gracias a todos los que están viendo. Creo que está tremendo el tema y la verdad que como que las cosas que venían hablando y todo lo que venían recién diciendo los chicos es como súper real. O sea, es súper real. Y por eso hoy hice como... No pudimos salir a la calle. Uno, hace un terrible frío. Segundo, no nos dieron los tiempos. En realidad esa fue la verdadera causa porque íbamos a salir igual. Y después el cura me canceló. Nada, mentira. Es mentira. Me gustaron mucho las cosas que dijeron por Instagram. Tengo acá los dos celulares porque tenemos respuesta por el Instagram del Hijo Creer y por el Instagram de mi personal. Lo voy a hacer muy rápidamente porque acá el reloj viejo es oro. Entonces vamos a hacerlo como... Voy a seleccionar algunas que me gustaron mucho. Por ejemplo, hay una que dice: la salud mental es siempre un tema serio. Hay que tenerla en cuenta y buscar la manera de cuidarla. Por ejemplo, yendo a terapia, hablar con alguien de confianza y sobre todo haciendo actividades. Esta me gustó mucho. Creo que es muy valioso el tema de las actividades, es súper importante. Tener la cabeza enfocada en algo, a mí personalmente me parece como algo crucial en todo esto. Después hay un amigo que nos pone: no se trata de ser el mejor, sino de esforzarse y valorar tu propio esfuerzo. Tremendo eso también. Y después hay otras respuestas así muy breves, como: sí, me cuesta mucho, la verdad que es un tema bastante íntimo para mí. Y hay uno que me gustó mucho, y es que dice como que en las 1000
como que en las 1000 cosas para hacer, la salud mental queda siempre en segundo plano. Esas son algunas de las respuestas que nos dieron. La verdad que súper buenas las respuestas. Y yo como que en todo esto me venía y me hacía como una especie de reflexión personal que digo, a mí me pasa algo que seguramente ustedes lo compartan. Que una vez charlando cuando estábamos haciendo el año pasado un proyecto de Punto de Encuentro se llamaba, era como que todo el tiempo nos decían, che, pero hermano, vos sos católico, vos tenés que estar todo el tiempo bien. Me lo dijo un lenguaje nuestro, un viejardo. Un señor. Un señor. Y yo la verdad que me quedé pensando, digo, claro, la fe siempre se la vio como que, che, pero vos tenés a Dios, ¿por qué estás mal? Y ahí como que me parece que es todo lo contrario. O sea, de hecho hay un concepto que a mí me encanta, que es que las personas van a la iglesia cuando están enfermas, cuando están necesitadas de algo. La iglesia no es una iglesia que está plagada de santos, que sí, pero también es una iglesia que es un lugar seguro para muchas personas que están buscando respuestas. Seguramente todas estas cosas las pueden charlar después, pero la verdad es que tener fe no nos saca el dolor para nada, nos acompaña en ese dolor. Es un mundo que nos exige estar todo el tiempo al palo, todo el tiempo a 1000, y de repente la iglesia, la fe, se vuelve ese lugar donde vos dejás de fingir. Es como que te volvés real, te volvés vos. Es vos y Jesús, pum, pum, cara a cara. Y bueno, creo que es el lugar, esto como muy personal, ¿no? Como que la iglesia la veo como ese lugar que vos podés llorar, podés gritar, podés decirle a Dios las cosas que sentís, podés decirle un montón de cosas, que quizá en otro momento no lo haces. Y ahí me gusta mucho la pregunta que recién hacía Pocho, al principio, que la entendió Nahuel y la entendimos varios. O sea, no hay que subestimar a las personas del equipo. No, mentira. Que es básicamente sesión o confesión. En mi caso, por ejemplo, yo fui una sola vez al psicólogo y a ver qué onda. O sea, nunca fui, de hecho, a una terapia real. La sesión que tuve, la tuve por Zoom, con parte del programa de mi facultad. Y fue como, che, esto no me llena. O sea, es como, no siento que sea lo que yo necesito. Y ahí surge algo que me gustaría que pueda hacer como, que pueda servir quizás para el próximo espacio y un montón de cosas, que la sesión o la confesión. A mí, por ejemplo, me resultaba más cómodo ir a charlar con el cura amigo que ir al psicólogo. Y quizás era tan real la respuesta que él me daba, que me sentía como si fuera mucho más íntimo, más de amigo, más como que una relación mucho más cercana quizás que la que puedo llegar a tener con un psicólogo. Y bueno, como que me parece que está tremendo eso, como que hay heridas que real creo que necesitan palabras de un amigo también, y no tanto como una relación profesional. Al menos en mi caso como que me súper sirvió. Y hay algo y con esto ya me voy porque me están sacando acá, parece que me están corriendo a patadas. Hay algo que dijo el Papa Francisco que es muy bueno y que siempre lo recalco, y es que en el momento en que todo el mundo hablaba de la generación de cristal, el Papa Francisco le habló a esa generación de cristal, les pidió que hagan lío. Entonces, sí es verdad que tenemos cosas que sanar, tenemos un montón de cosas que sanar, pero también no nos quedemos en eso, porque quizá ese sanar significa una semilla en el corazón que puede hacer resurgir nuestra mejor versión. Y al final eso es lo que Dios quiere y eso es por lo que tenemos fe. Así que hay un montón de cosas para debatir. De hecho, la inteligencia artificial hoy viene a cambiar un paradigma completamente. Ahí, mirá, justo me están tirando un chivo de un comentario que dice: la salud mental también se tiene que pensar integralmente. El tema de las actividades sanas es real y necesario también. Completamente, creo que el tema de las actividades, como decía recién, es súper importante. Hay que mantener la cabeza ocupada. Pero como en conclusion, está buenísimo que hablemos, sobre todo si no tenés confianza de ir al psicólogo, que me pasó, que entiendo completamente que es como un techo que se te pone, habla con alguien, con un amigo, con un sacerdote, con el que te sea más cercano, y después sí te recomiendo que vayas y hables con un psicólogo. Te lo hizo una persona que no confiaba en los psicólogos. Y con esto me voy, porque ya es mi última participación. No me cortan más, viejo. Sáquenme. Bueno. Gracias por este espacio. Elijo Creer tiene que seguir. Elijo Creer es lo mejor que tiene el norte argentino. Casi me la mando. Pero bueno, aguante el Papa Francisco, aguante
la fe y aguante Carlos Cute, viejo. Nos vemos. Bueno, gracias Mateo por el espacio. Invitamos a la gente a que siga comentando en el vivo, que puedan seguir poniendo su opinión, sus preguntas, todas las cosas que quieran decir son más que bienvenidas. Gracias a los que ya están participando. Y bueno, ahora sí ya podemos presentar a nuestra gran invitada, mientras la gente se va sumando. Acuérdense de darle like al vivo también. Y bueno, gracias Mateo también por el espacio. Y bueno, la gente también que estuvo contestando ahí las preguntitas que fuimos haciendo en Instagram. Bueno, Mateo, muchas gracias. Antes de seguir, yo quiero... Acá, la voy a mandar al frente a la invitada antes de presentarla. Así se le prendieron todas las antenitas con lo que veníamos diciendo. Así que nada, como ya les habíamos anticipado, para nosotros ella es tope de gama en todo este tema. Nuestra amiga súper archimega personal, que no se note que la queremos un montón. Bienvenida Steffi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas bienvenida. noches, gracias. Demasiados halagos para esta persona, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar acá. Y sí se me prendieron varias antenitas, pero que las podemos ir conversando a lo largo de este momento. Bueno, justamente lo que queremos es eso, ¿no? Como también desmitificar un montón de cosas que nosotros tenemos, no sé si preimpuestas, pero quizá erróneamente conocidas, que vos puedas como darnos, desburrarnos y darnos esa opinión profesional. Una pregunta archi mega importante que se me viene a la cabeza es como más personal. ¿Cómo vos vivís la espiritualidad y la salud mental en conjunto? Bueno, son dos procesos diferentes. Uno, como profesional, tiene que prescindir o desprenderse de ciertas cosas para la intervención o el acto terapéutico, y otro es la vida privada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no puede inducir en su práctica profesional a que el otro que viene a consultar practique mi religión o haga lo que yo hago para mantenerme bien. Un poco lo que decía Mateo respecto a las actividades también tiene que ver con eso. Yo no le puedo decir a la persona que venga a consultarme, vos tenés que hacer trekking porque a mí me hace bien, ¿no? Tiene que ver con mi estilo de personalidad, con las capacidades que yo tengo, con las prácticas que a mí me gustan y demás. Entonces, eso por un lado. Entonces, desde lo personal, bueno, uno hace este proceso, ¿no? De reconocerse, como bien decían ustedes, desde su naturaleza humana, ¿no? ¿Dónde están las heridas? ¿Qué cosas tengo que sanar? ¿Qué cosas las puedo trabajar en un espacio terapéutico? ¿Y qué cosas tienen que ver con mi espiritualidad, con lo que yo creo, con a dónde quiero llegar, con mis objetivos, con mi misión, con mi vocación, ¿no? Uno va definiendo eso en su vida personal. Y es absolutamente compatible, si se quiere, ¿no? Porque, repito, tiene que ver con la persona y no con el profesional específicamente. Las intervenciones profesionales tienen que ver con una formación específica que uno va haciendo a lo largo del tiempo también y que es muy importante. Wow. Sin más que eso. No. Bueno, está buenísimo que puedas venir. Gracias de corazón por estar acá. Quizás una primera pregunta es, ¿hay más demanda de acompañamiento, de ayuda psicológica? ¿Hay una pandemia de enfermedades mentales? ¿Hay nuevas patologías que quizás antes no se detectaban, no se registraban y que ahora hay una evolución? ¿O siempre estuvieron y quizás ahora se pueden como diagnosticar? Bien, wow. Un montón de cosas. Bueno, vamos por parte. Primero nosotros, los profesionales de salud mental, ya no hablamos de enfermedad, ¿sí? Eso es un paradigma viejo que tiene que ver con lo normal y lo anormal, lo sano y lo patológico. La ley de salud mental, que tiene 13 años, 15 años, habla de los padecimientos mentales, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento subjetivo también de la persona, más allá de los códigos diagnósticos. Sí, los manuales diagnósticos han ido ampliando sus categorías y otras las han ido repensando a lo largo del tiempo, de manera tal que hay cosas que ya no entran dentro de lo que antes se consideraban trastornos, porque así se denominan los manuales diagnósticos, ¿sí? Y otras que han ido apareciendo, que no es que no existieron, quizás no estaban identificadas o sistematizadas en esto y esto, clasificada para tal cosa, ¿no? Desde mi práctica profesional, yo considero que un diagnóstico lleva un proceso de tiempo para realizarlo
y que a veces no es lo que la persona necesita saber cuál es su rótulo diagnóstico. Lo que nosotros tenemos que poder trabajar es que esa persona pueda emerger siendo ella misma o él mismo y desde ahí trabajar cuáles son los recursos que tiene en el aquí y en el ahora para poder enfrentar la vida, ¿no? Y tomar decisiones y sostener su proyecto de vida o encontrar cómo armarse un proyecto de vida después de haber estado atravesando por diferentes sufrimientos, malestares y demás. Pero sí es real que a diferencia de antes, hoy sí se habla de salud mental. Y esto un poco se vio favorecido, entre comillas, por la pandemia, ¿no? La pandemia permitió visibilizar las miserias y las crisis dentro de los hogares también, expuso a situaciones límites, también fue un juego de los medios de comunicación en muchos sentidos. Esto de infundir el temor permanente fue desencadenando situaciones de ansiedad que estaban en la base de algunas personalidades, pero que se vieron acrecentadas por este contexto de pandemia. Entonces, bueno, ahí fue como empezar a hablar de salud mental, pero cuando uno comienza a escuchar, los relatos no dejan de ser relatos históricos en el tiempo, solo que antes nadie lo problematizaba. Esto que decía Dani hace rato, cuando yo estaba fuera del aire, de repente no es la culpa de, ¿no?, que hay ciertas prácticas o terapias alternativas que dicen, bueno, esto tiene que ver con el vínculo con tal. No es la culpa de nadie. Todos somos responsables de nuestros actos, sí, de principio a fin, ¿no? Desde el momento en que tenemos conciencia de nuestros actos, somos responsables y tenemos que ser consecuentes con eso. Pero sacada un poco las culpas, se hace un poco más liviana en la carga y nos permite pensar en nuevas maneras de vincularme con esa persona que yo creí que en algún momento me perjudicó, que no me miró con amor, que no me supo cuidar y demás. El acto más significativo, más grande de nuestra historia es poder desprendernos de todo eso y decir, che, gracias por esto, ¿no? De acá en adelante sigo mi vida de esta manera. Porque muchas de las heridas del alma tienen que ver con sentirnos perjudicados por un otro. Entonces las situaciones de violencias, de maltrato, las situaciones de ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, los consumos problemáticos existieron en los años que la humanidad tiene en su historia, solo que no se problematizaban, se silenciaban muchas veces, las familias experimentaban cierta vergüenza en tener a una persona identificada dentro del núcleo familiar como con este diagnóstico de salud mental. De hecho, las personas terminaban recibiendo sus tratamientos, que no eran aptos tampoco, segregadas de la sociedad en un lugar que fuera poco visible, apartado y demás. Entonces, hoy podemos hablar de una persona con derechos, no una persona que tiene un padecimiento mental, prima su condición de persona más allá de ese padecimiento, y ese es un gran avance histórico para el mundo y para nuestro país, poder hablar de los derechos de las personas con padecimiento mental, porque, repito, es la condición de persona, la que somos todos, la que debería primar y no un rótulo diagnóstico, ¿no? Y te hago una consulta, por ejemplo, si bien sí dejamos de hablar con tabú de la salud mental, los tratamientos, ¿no? Psiquiátricos, si quieres, ¿no te parece que siguen siendo quizá un tema de tabú, o como que todos tenemos súper demonizado el tema de el tomar una medicación para estar bien? Sí, sí, absolutamente sí. A ver, que hablemos de salud mental no significa que todos hayamos asimilado la importancia del cuidado de la salud mental y que podamos ir desmitificando ciertas cosas que forman parte de los mitos sociales, ¿no? Que circulan en el discurso. Entonces, ir al psicólogo es de locos, ir al psiquiatra es de locos, y la realidad es que el loco es un padecimiento mental, ¿no? Que bien tratado desde el buen trato, desde el buen tratamiento, puede estar estabilizado, puede trabajar, puede sonreír, puede disfrutar de un montón de actividades, puede tener su familia y demás, ¿no? El tema es que como sociedad hoy nos cuesta un montón. Lo que no podemos ver es que la vida cotidiana está patologizada, y no hablo de la salud mental. De repente uno está sentado en la mesa comiendo y las propagandas tienen que ver con esto, ¿no? Tenés un nudo en la panza, tomate tal pastilla. Tenés para el dolor de cabeza tal cosa. Tenés problemas de sueño, tomate tal. Entonces uno sale corriendo a la farmacia y se compra esos medicamentos porque son los que están habilitados por los medios de comunicación o por las publicidades, ¿no? Tefi, si te entiendo bien, vos lo que querés decir es que así como está buenísimo que se pueda hablar, también tiene como un efecto negativo quizás que se hable con tanta liviandad de todos estos temas, en el sentido de que uno puede perder como precisión, o como que se puede psicologizar todo.
No, también va por ahí, pero no iba por ese lado yo, sino que de repente nosotros estamos en una sociedad de consumo sin saber que estamos todo el tiempo incentivados al consumo. O tenemos el último celular de moda, o tenemos el último coso, o seguimos este reel o este TikTok, o tenemos que hacer todo este viaje, o cambió la moda de las adolescentes, ya no van a Disney, se hacen la cirugía de las Lola, o de la nariz y demás. Entonces, cuando de repente nos vemos, estamos en una sociedad que nos interpela permanentemente al consumo, al punto tal de que el dolor físico o el padecimiento físico no es soportable. Te duele la cabeza, tómate este medicamento, te duele esto, pero de repente, cuando hay otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental, no, esa pastilla yo no la tomo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. O sea, estamos nosotros tan acostumbrados a un discurso médico que circula, que nos invita a consumir medicamentos de forma de venta libre, y de repente cuando necesitamos una medicación específica que nos permita cierta calma, cierta estabilidad para poder empezar a hablar de eso que nos pasa, porque a veces no podemos ni hablarlo, solamente lo sentimos en el cuerpo. La ansiedad cuando nos invade es tremenda, los síntomas depresivos también, entonces a veces necesitamos un tratamiento psicofarmacológico, ya sea temporal o de forma prolongada, para empezar a habilitar algo de la palabra y esta herida que hay, bueno, pueda comenzar a hacerse visible, ¿no? Porque si no, la herida es como el ojo del árbol, ¿no? Nosotros vemos que el árbol se va descascarando y está la corteza así, que se va pelando y va apareciendo el ojo del árbol y cada vez se hace más grande. Y los árboles mueren de pie, ¿no? Salvo que vengan unas tormentas y los arrase porque están secos, si no los árboles mueren de pie. Entonces nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros hablamos de padecimiento mental, si no es tratado y no es acompañado profesionalmente y por la red de apoyo, también nos va pasando eso, ¿no? No es que es un raspón y pasó. No es que ese raspón, si no se cura, se puede infectar, digamos, ¿no? Y la herida se va haciendo profunda hacia adentro y no sabemos qué decir al respecto de eso porque no sabemos cómo preguntarnos, no hay cómo ponerlo en palabras. De repente una enfermedad física, yo digo, me duele la panza, me duele la garganta, no, estoy congestionado, pero ¿cómo digo lo que me pasa adentro? ¿No? Por eso los niños son como más expresivos en esto, es como, no sé, me duele el corazón, ¿no? Lo ponen en palabras más sencillas. Pero cuando nosotros decimos, no lo puedo, tengo un nudo en la garganta, eso se llama angustia, tiene un nombre técnico, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. El tema es que no sabemos qué decir que acompaña a eso, porque no lo sabemos poner en palabras y porque no se nos enseñó esto que ustedes decían al principio, digamos, ¿no? Hoy quizás sí se habla un poco más de las emociones, pero tenemos que tener mucho cuidado también, porque se habla de gestión de emociones y en realidad nosotros tenemos que aprender a identificar todos nuestros recursos, todas nuestras heridas y aprender a hacer con eso y también vernos resolviendo diferentes situaciones en diferentes escenarios y saber que no puedo con todo, ¿no? Que yo no puedo controlar todo, que hay días en los que puedo levantarme, sí, la verdad que hoy no es un buen día para mí y está bien que así sea y entonces decir, che, invítame un mate que capaz me siento mejor o quien me conoce decir, te invito un mate, ya está, y me cambia la cara, no me cambia el día, pero al menos me ofrece un minuto seguro y cuidado frente a un día que en mi cabeza parecía como tremendamente desolador, difícil, preocupante y demás, ¿no? La dimensión sanadora del mate. Sí. Es un palito para que le tiren un mate a la Liz acá. No, se me invitaron hace rato. Tefi, yo tengo una duda. Bueno, con esto que decías hace rato, que en la pandemia se visibilizó mucho el tema de la salud mental y los padecimientos, como vos decías hace rato, o sea, que había personas que por ahí ya tenían estos padecimientos y que se agudizaron, sí. O también crees como que hay personas que a partir del hecho específico de la pandemia pudieron como surgir estos padecimientos, digamos. También. La pandemia se vivió como un evento crítico traumático a nivel mundial, ¿no? Pero no todo evento crítico genera una situación traumática para todas las personas. O sea, podemos participar varios de un accidente de tránsito y a mí me afecta, a vos no, ¿no? Entonces sí, vino a despertar, no sabemos. Pero también puede suceder que en una discusión habitual con mis compañeros o en el día a día con mis compañeros, yo de repente tuve una discusión y me terminó diciendo algo que me generó una sorpresa, que no me lo esperaba de esa persona y de ahí pueden aparecer un montón de cosas. Y repito, ninguno de nosotros estamos exentos en nuestra vida de atravesar un evento de salud mental. El evento más sencillo de explicar o de ver es el duelo. El duelo es un evento de salud mental y no tiene que ver con un padecimiento mental, ¿no? Pero sí arrastra o conlleva cierto sufrimiento hasta que podemos elaborarlo. Un duelo nos lleva aproximadamente 2 años poder elaborar ese duelo, ¿no? Hablamos de un duelo normal, ¿no? Entonces hay situaciones que pueden haberse visto, o sea, como emergentes en ese momento, situaciones que estaban acalladas y que yo no me había preguntado y convivía con estos malestares,
o no, y que venían de antes y se agudizaron en el momento. Puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Claro, y ahí también crees que tuvo que ver como el tema de la tecnología, de las pantallas, todo como el uso en sí de las redes sociales tan masivo que fue en ese momento. Sí, y el uso de la comunicación, ¿no? Sobre todo el uso de la comunicación es un factor clave. De hecho, la mayoría de los problemas vinculares tienen que ver con problemas de comunicación, ¿no? La mayoría de los problemas de familias, de parejas, laborales, todos tienen que ver con que estamos en canales diferentes de comunicación, o que el mensaje que transmitimos no puede ser interpretado o no está bien codificado para que el otro lo reciba, ¿no? Entonces acá había una información permanente vinculada al temor, y ese temor no era un temor irracional, era la muerte. Y la humanidad no está preparada para hablar de la muerte, ¿no? Acá hay diferentes teorías acerca de la muerte, y la religión católica tiene un sentido acerca de la vida y de la muerte. Quien cree y vive desde esta religión puede pensarla de cierta manera, desde otra religión de otra forma o demás, pero así como la salud mental, la muerte sigue siendo un tabú, ¿no? Es muy difícil. De hecho, cuando muere alguien te dicen, ¿y qué hago? ¿Le digo a mi hijo o no que murió? Sí, porque si hay alguien que tiene la capacidad de poder asimilar la palabra de la muerte y pensarlo con más flexibilidad, es el niño, más que el adulto. El adulto es el que va poniendo como todos esos taponamientos, ¿no?, a la muerte, como si no fuera parte de nuestro proceso natural, digamos, ¿no?, de la vida. De hecho, nos ha pasado en el colegio donde soy capellán que han fallecido niños, y ha sido una experiencia tremendamente formadora y rica, cómo los compañeritos se iban despidiendo de su amiguito o su amiguita que había muerto. Yo recuerdo, tenía 11 años, 12, 11. Yo estaba de vacaciones y murió una compañera por lupus. No, leucemia, perdón, me equivoqué. Nosotros nunca supimos. Mi mamá me contó un par de meses después, me contó que estaba enferma y que había muerto, pero nosotros nunca supimos que ella estaba enferma, no pudimos despedirnos, está bien, era vacaciones, pero no nos invitaron al velorio, al cementerio y demás, ¿no? Y a mí siempre me quedó como el interrogante de qué le hubiese dicho, de qué hubiese pasado, ¿no? De hecho, tuve una foto de ella durante un montón de tiempo conmigo y demás. Y bueno, formándome como profesional, entendí esto, ¿no? Que eso se trataba de un duelo, que hubiese sido más favorable que nos comunicaran siendo niños y que nosotros lo íbamos a poder entender y asimilar más fácilmente si nos hubiesen contado en el momento. Y no, bueno, yo ya lo sabía, pero el resto de mis compañeros no, y llegar al primer día de clase y de repente la silla vacía que nadie podía ocupar porque era la silla que le pertenecía a ella, ¿no? Y esas prácticas son iatrogénicas, no son sanas para los niños, ¿no? Cuando una persona muere, no es que ritualizamos alrededor de esa persona y ese lugar no se toca y esto, sino que es favorecer la despedida, el desprendimiento progresivo, que alguien pueda poner en palabras algo que tiene que ver con ir sanando una herida que comienza a abrirse, que tengo que transitar el proceso hasta que el dolor. Sana, el dolor. Que el dolor forma parte de la vida y es necesario experimentarlo, ¿no? Y estas heridas, ¿no?, que duran para toda la vida, sea una muerte u otro episodio ultrajante, ¿se pueden sanar genuinamente? Sí, claro. Si vos te referís como a un episodio o un evento como más crítico, una situación de abuso, el escenario es totalmente distinto, porque hay un hecho de violencia ejercido sobre una persona. Entonces es totalmente distinto al desprendimiento de una persona por una muerte. Obviamente que cuando la muerte es inesperada o es abrupta, una pérdida que nosotros no esperábamos por una enfermedad, siempre tiene el factor sorpresa diferente de un proceso que venimos haciendo en vida respecto de la posible muerte de esa persona, ¿no? Pero sí se puede sanar y necesita todos los acompañamientos necesarios, ¿no? Mateo decía hace rato el tema de que para él su lugar seguro era la confesión, y está muy bien. Hay personas que desde lo espiritual necesitan esa compañía y pueden asistir a la confesión, a las charlas personales con los sacerdotes y demás, pero desde lo emocional hay muchas cosas para sanar, para ordenar, ¿no? Como para repensarse y problematizar uno mismo, y que después puede volver a ese espacio si lo necesita. Y que de hecho a mí me tocó acompañar a algunas personas que hicieron ese camino, y es muy gratificante
ver cómo obra, ¿no? La naturaleza en una cosa, o sea, cómo se obra la naturaleza de una manera y cómo la gracia va obrando de otra manera en esa misma persona, ¿no? Testimonios hay un montón de eso, bueno, incluso dentro de personas muy cercanas. Pero en las situaciones así, como más violentas, es un proceso más significativo a hacer y es necesario también fortalecer la red. Siempre que nosotros hablamos de salud mental, hablamos de una red, ¿no? De los lazos, la importancia del lazo para poder acompañar y sostener al otro. Perdón, dijiste, es un proceso más significativo en el caso de algo, un trauma más fuerte, por ejemplo, en el caso de un abuso. Sí. Pero eso no significa que no pueda ser sanado. No, absolutamente, sí. Claro, ¿no? Sí puede ser sanado. Sí. Porque además nosotros también volvemos a esto de que en los discursos que sostenemos socialmente, nosotros ponemos una carga de más sobre la situación, ¿no? Tenemos que permitirle a la persona que pueda poner en palabras, ¿no? ¿Qué le pasó en esta situación? ¿Qué sintió? ¿Cómo se sintió? Y cómo va elaborando ese proceso. Si no somos nosotros los que inconscientemente por acompañar vamos condicionando más a esa persona, ¿no? No, que pobrecita, no, que esto, no, que horror, no, que... Bueno, son nuestras palabras puestas sobre el sufrimiento del otro. Tenemos que poder validar el discurso de ese otro que está pasando por la situación y que pueda decir, no, bueno, esto me hace sentir bien, esto me hace sentir mal, bueno, fui haciendo este camino y demás, ¿no? Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en una situación de un abuso intrafamiliar o de una persona que era muy cercana y conocida, los discursos circulan a veces en la mesa o circulan como secretos, como si nadie escuchara, pero las paredes escuchan, lo sabemos, digamos, ¿no? Entonces, es como, vale que estas cosas no se perdonan nunca. Ojo, ¿no? Porque los discursos que circulan ahí, si yo estoy en un proceso de intentar sanar esa herida, ese dolor, bueno, entonces no tengo que perdonar. No, esto me va a traumar toda la vida. No, esto es mi karma para toda la vida, es mi cruz. Ojo, son discursos que se repiten un montón de veces y no es así. Yo tengo que poder hacer el proceso de desprenderme, de poder restituirme, de poder valerme de otros recursos. No sé si me explico bien, ¿no? Es muy importante porque nosotros muchas veces por acompañar condicionamos con nuestros discursos lo que la persona puede ir sanando a lo largo de su vida. Eso es lo que quiero decir. Y te hago una pregunta para hacer el diálogo entre fe y ciencia, sí, acompañamiento espiritual y acompañamiento psicológico. En el discurso de la fe, la palabra culpa y la palabra perdón son importantes. Sí. Entendemos que es un regalo que la conciencia nos muerda a veces cuando hacemos algo mal. Y desde la fe vemos que Jesús dice... si aman solamente a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Amemos a nuestros enemigos. El acto más grande de Jesús en la cruz es que dice perdona a los padres. Para el discurso psicológico, la culpa y el perdón, ¿qué valor tienen y qué riesgo podrían llegar a tener si se asumen mal? Bueno, pasa que ahí, primero que tenemos que ir por diferentes líneas. Hay líneas más humanistas que toman la culpa, el perdón y sobre eso construyen su teoría o palabras cercanas a estas que vos estás diciendo, padre, ¿no? Y otras que no, otras que se posicionan en un lugar totalmente distinto. Lo que sí nosotros tenemos que poder pensar en esto que yo decía hace rato de la responsabilidad, ¿no? Porque nosotros utilizamos en el discurso coloquial la palabra culpa como vos sos el culpable de esto, ¿no? En realidad, sí, bueno, sí soy el responsable, pasó esto, hice tal cosa, pero no la culpa en el sentido de con la intención de dañar al otro, ¿no? Y demás. Entonces, en ese sentido es muy importante porque si no decía, no, bueno, yo por culpa de mis papás soy esto. No. La verdad es que los padres, no hay un manual para padres, y aunque lo hubiera, igual, aunque tenemos un montón de manuales, nos equivocamos hasta en el armado de un gazebo o de una carpa en un campamento, ¿no? Aunque estén todas las indicaciones. Entonces tenemos que poder desprendernos en ese sentido. No sé si me explico bien, pero nosotros partimos de la base de que haya un principio de realidad, un principio de conciencia en la persona. Nosotros hablamos de conciencia de realidad y de conciencia de síntoma cuando hacemos la evaluación de las funciones psíquicas de una persona. Decimos, bueno, esta persona puede comprender lo que está haciendo, puede dirigir sus actos, puede saber de qué se trata, puede saber que esto tiene una consecuencia y demás. Y hay personas que particularmente sí uno puede trabajar desde este lugar del perdón, ¿no? De la reparación,
que es una palabra que se utiliza mucho en las pedagogías o en los paradigmas más actuales vinculados a la ternura y a las prácticas de cuidado, el acto de reparación. Es decir, quizás yo no tengo a mi agresor cerca, yo no tengo a un padre, mi papá murió y me quedó este diálogo pendiente, no, se fue y la última actitud que tuvo fue como de desprecio para conmigo, que pasa muchas veces, o de enojo con la vida. Sí, bueno, yo hago este acto de reparación, de está todo bien, cierra de esta manera porque a mí me libera de esa carga, de ese malestar, de esa angustia que si no me acompaña toda la vida. Y es como el video de El caso de Lorenzo, no sé si lo vieron, que la ollita chiquitita que lleva atada a la patita el niño y va por toda la calle arrastrándolo como por la vida, digamos, ¿no? Y nosotros no tenemos que ir con esas cosas durante toda la vida, sino que tenemos que hacer algo al respecto, para que no nos dañen y para que no dañen a otro. Eso sería. Tefi, yo ahora quiero hacerte un par de preguntas que fueron poniendo en el chat, Sí. así, bueno, la gente fue participando, pero son medio cortitas. No hay problema. Una, por ejemplo, dice, ¿la angustia se puede sanar sin tratamiento terapéutico? Sí, pasa que la angustia es un síntoma, ¿no? La angustia es un síntoma y es el síntoma por excelencia muchas veces cuando nosotros no supimos registrar otras cosas que nos estaban pasando. La angustia se siente en el cuerpo y generalmente se siente como opresión en el pecho o el nudo en la garganta. Pero esa angustia cuando se desanuda puede decir un montón de cosas, ¿no? Y no necesariamente requiere un abordaje terapéutico. El tema es cuando esa angustia prevalece y está acompañada como de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos y no podemos salir como de esos eventos o de esos periodos donde nos sentimos mal. Y nuestro cuerpo nos marca los límites, o sea, puede soportar todo nuestro malestar emocional hasta cierto momento y después nos enfermamos. Muchas veces nos enfermamos físicamente y tenemos resfríos permanentes, dolores de estómago permanente, acidez permanente, sí, pero me dice todo estoy bien. Bueno, pues quizás hay algo que no está del todo bien y que el cuerpo lo está portando porque no tenemos otra manera, ¿sí? El cuerpo permite que nuestra alma y nuestro espíritu se exprese, digamos. Y ahí te consulto, ¿cómo hacemos para acompañar desde nuestro lado a una persona que está atravesando esa situación como de angustia profunda o de depresión? Bueno, nosotros tenemos que partir de la base de que no tenemos todos los recursos para acompañar a un otro como el otro debería ser acompañado, ¿no? Este es un ejercicio que venimos haciendo nosotras con varias compañeras más en ciertas actividades que hacemos y es preguntarle a las personas cómo les gusta que la cuiden, ¿no? Cómo les gusta cuidar, o sea, con qué acto yo le demuestro al otro que lo estoy cuidando y cómo me gusta ser cuidado. Y son preguntas que claramente nunca nos las hacemos porque a las personas les genera mucha sorpresa. Bueno, está como parte de la clave, ¿sí? Yo no sé cómo acompañarte a vos que estás atravesando la angustia porque yo nunca la sentí. Y aunque te diga, sí, claro, entiendo lo que sentís, no lo entiendo. Si lo pasé yo, Steffi, diferente a vos, Orne. Son procesos totalmente diferentes siempre, ¿sí? Y es tan singular como cuántas personas hay en el mundo, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces yo te puedo decir, cuando me pasó esto, hice tal cosa, no sé si te serviría a vos, o estoy aquí. Alta frase, estoy aquí, ¿no? Y el estoy aquí tiene que ser real, ¿no? Estoy aquí disponible, después no respondí WhatsApp, no atendí el teléfono, no pude verte, no sé qué más. Cuando yo le digo estoy aquí, estoy disponible para un otro. Y es el acto más osado y de mayor confianza que puedo generar para generarle un espacio de cuidado al otro. No sé cómo. Ahora, si vos me decís que te hace bien que te invite un mate, dale, me siento con el termo de mate y te voy cebando todos los mates que vos quieras, ¿no? Si me decís que te hace bien un abrazo y me permitís que yo te abrace, lo puedo hacer. Ahora, muchas veces pasa esto, vuelvo a la escena de los velorios, de los duelos, que yo voy hacia el otro y lo abrazo y le digo, lo siento mucho, ya va a pasar, no sé qué. Yo no puedo sentir el dolor del otro, claro. ¿No? Sí. Puedo decir, estoy aquí para acompañarte en tu dolor, que es más real, porque yo no voy a cargar el dolor del otro, no lo puedo hacer, no me sale, ¿sí? Porque yo no sé cómo le está doliendo a Dani. Lo que sí sé es que ella está angustiada, está triste y que puede necesitar compañía. Y como si yo la conozco y es mi amiga, puedo saber ciertas cosas que la acompañarían mejor. Ahora, hay prácticas que igual alivian, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo sé que si pasara algo cercano a Dani le gustaría que el padre Matías venga y celebre una misa.
porque la conozco, porque sé, ¿no? Bueno. ¿Me explico en lo que digo? Conociendo a esta atea, Bueno, no sé, Va a yo digo creer lo que yo que- creo. Ey, No, elijo ¿cómo? creer, elijo Elijo creer. creer. No, entonces un poco, no sé si me explico, pero esa es un poco la respuesta, ¿sí? No hay un checklist de, aprendí a hacer esto, listo, estoy listo para acompañar al otro. Claro. No, sí hay situaciones que la vida nos va caldeando y tenemos que enfrentar y decir, bueno, ya está, estoy más curtido para la próxima que me toque, ¿sí? Pero hablando de mate, te pasamos. Steffi, Gracias. claro, estoy aquí para que te pasen el mate. Gracias. ¿La estás pasando bien? Yo muy bien. Sí. Sí, ¿No sentís que te estamos matando a preguntas? No, me preocupa que alguien me diga no estoy de acuerdo, o me gustaría repensar esto que estás diciendo, porque me parece que ese es el debate más real, digamos, ¿no? yo pensé que iba a decir, me preocupa el grado de ignorancia de esta mesa. Son unos Este, idiotas. La cantidad de huevadas que están al diciendo. contrario, no. Yo aprovecho para que puedas tomar el mate, voy a contar una historia de la Biblia, pero conocen a Job. Job es un tipo justo ante Dios, pero que padece muchas cosas. La muerte de su familia, una enfermedad, la lepra, demás. Y vienen a visitarlo 3 amigos, y cuando vienen, le empiezan a decir, a vos te pasa esto porque seguramente no cumpliste la ley. O a vos te pasa esto porque hay alguien en tu familia. Le dan explicación. Y eso, lejos de consolar o acompañar, al tipo lo termina destruyendo, él se enoja con Dios. Y después vienen otros 3 personajes, dice que se sientan, una vez que Job es como que hace todo su descargo y su bronca con Dios, y se le sientan al lado, en silencio. Y esos 3 lo acompañaron mejor, ¿no? Job dice, encontré una respuesta en los que no hablaron. Exacto, bueno, vos lo dijiste mejor que nada, padre, es así, digamos, ¿no? Muchas veces acompañar al otro para nosotros es, bueno, voy, le digo esto, hago tal cosa, y eso calma mi angustia, mi incomodidad frente al dolor del otro, ¿no? Y repito, como es muy difícil que cada uno pueda transmitirse desde lo que siente, de lo que le pasa, porque si estuviéramos habituados y supiéramos, esto es aquello, sería re fácil y no sufriríamos. Pero la realidad es que no sabemos descifrarnos a nosotros mismos tampoco. Es todo un proceso a realizar, ¿no? Entonces, cuando yo voy y le digo al otro, bueno, ya está, ya se te va a pasar, tranquilo, todo va a estar bien, en realidad estoy calmando la angustia que a mí me genera el malestar del otro. Sostenerme en silencio ahí, estoy aquí, quedarme en silencio, es difícil, ¿no? Porque supone el desafío de verdad acompañar lo que pueda emerger del otro, ¿no? Entonces de la disponibilidad real, ¿no? De la mano con eso, ahí preguntan, y también queremos saber, ¿todos deberían ir al psicólogo? No necesariamente. Y hay personas que vienen, y también eso tiene que ver con la ética profesional de uno, decir, bueno, vamos a tener un proceso de un par de sesiones y ver si es el espacio adecuado para vos, si soy el profesional para vos, porque también el vínculo es muy particular. O sea, Mateo decía esto de la sesión, ¿no? Hace rato, y en realidad una sesión virtual es una sesión real, hago las aclaraciones pertinentes, ¿sí? No es que porque sea presencial es real y la virtual no tiene el mismo sentido. Hay personas que acompañadas desde la virtualidad han logrado de verdad hacer muy buenos procesos de sanar, de preguntarse cosas y demás. Pero no todos o no en cualquier momento de la vida. Hay momentos de la vida. Sí, corresponde que los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental, no solamente los psicólogos, los médicos, los enfermeros, los acompañantes terapéuticos, los trabajadores sociales, corresponde también que nos interpelemos muchas veces y digamos, no, esto yo tengo que llevarlo a un espacio que sea específico porque tengo que despejar qué hay de mí como personal y qué hay de mí como profesional en las intervenciones que estoy haciendo. Porque a veces el límite es muy finito y podemos actuar desde lo personal y estamos haciendo una práctica que no corresponde. Y podemos dañar. Cuando me quedé como en espejo con el otro y de repente yo devolví algo que tiene que ver con mi vida sin decirle a mí me pasó, ¿no? Porque a veces uno le puede contar una anécdota en una sesión a alguien, pero no tiene que ver con eso. Ahora cuando de repente, me pasó lo mismo, y ahí está como más difícil la cosa, ¿no? Hay un libro que leemos en el seminario que se llamaba El sanador herido. Bueno, cómo poder acompañar como pastor, bueno, también asumiendo las propias heridas, dificultades para eso, para cuidar al otro. Absolutamente, sí. Che, Tefe, dijiste el tema de lo virtual, una sesión virtual. Estamos en
o arrancando la era de la inteligencia artificial, y algunas profesiones quizás van a tener como una amenaza. El otro día viendo un videito decía que la IA te puede ayudar para entrevistas laborales, Sí. para redacción de escritos creo que era, y lo tercero es para como una especie de psicólogo, lo digo con temor a errar, y que realmente se usa, es muy productivo y que te ayuda posta. Sí, en realidad ahí uno se encuentra con respuestas predeterminadas que no son más que un montón de frases que fueron dichas y que los algoritmos las van uniendo y te arman una mejor respuesta posible, digamos. El tema es que la IA no me lee los gestos, no escucha mi tono de voz, no ve mis movimientos, no ve mis pausas, mis silencios, mis respiraciones, mi posibilidad de cómo acentúo cada palabra, cómo fracciono una palabra, ¿no? Porque a veces no tiene que ver específicamente con problemas de dicción. Hay veces que nosotros acentuamos o resaltamos la pronunciación de una palabra o algo porque ese significante tiene mucho para nosotros y no sabemos qué significa mucho. Entonces yo creo, todavía soy una acérrima defensora del face to face. Creo que no podría reemplazar la práctica profesional y creo que aunque muchos encuentren respuesta a ese malestar del momento, eso no sana la herida, ¿no? Y que también hay ciertas corrientes que van por ese lado de, te pasa esto, aquello, haces tal ejercicio, haces tal cosa y vas a estar mejor. Pero eso no resuelve el problema. Atempera el malestar, no resuelve el problema, ¿no? Y nos ha pasado, a nosotros como profesionales, de ver muchas situaciones de esa, que de repente la persona estaba muy bien en esto que parecía su malestar, pero que después pasaron otras cosas distintas. Steffi, ¿sabes que ahí nos dicen que ahora, uno de estos chats, Gemini específicamente, agregó la función de prender cámara, de que te vean los movimientos, de que te escuche el tono de voz? Aún así crees, o como sea que se diga, sí. aún así crees que... esto, ¿no? Como que no reemplaza de todas maneras al psicólogo, digamos. Yo todavía lo voy a seguir creyendo y voy a ser una profesional que apueste permanentemente a eso porque recorro mucho el territorio, me vinculo mucho con las personas y de verdad que lo que genera la presencia de un otro ahí, todavía no creo que las cámaras lo puedan reemplazar. Quizás me equivoco y a lo largo del tiempo me pegue una cachetada a la IA y tenga que repensarme, pero yo creo todavía que me voy a sostener dentro de esta práctica profesional de esa manera y que creo que, vuelvo al ejemplo de Mateo, que, dijo, no, yo fui por este lado y me sentí mejor. Creo que también eso, ¿no? Frente a ciertas respuestas y demás, decir, pero esto no me alcanza, mejor voy a probar de esta otra manera. Y no significa que no pueda tener una sesión virtual. Repito que es el encuentro, el cruce de palabras y lo que se genera ahí en esa media hora, esos 45 minutos, en esa hora y media, porque depende de la singularidad de cada caso. A veces uno tiene que tener la disponibilidad del tiempo para sostener a esa persona que está expresando lo que siente, lo que le sucede. Eso creo que hoy no se reemplaza. Te hago una pregunta fuera de esto. Sí. Que me surgió. ¿Sos de River? No. Hace rato me quedé que hablabas mucho de las terapias alternativas y de cómo todo viene por nuestros padres y demás. Y me quedó la pregunta de si las enfermedades, y me la hicieron, si los padecimientos, no sabía cómo decirlo ella. Si los padecimientos mentales son hereditarios o se dan por algo, pueden serlo o no. Dentro de los desarrollos de la psicopatología hay líneas que son más biologicistas, entonces hablan de una base hereditaria o genética que se transmite de generación en generación o que saltea algunas y demás. Nunca está predeterminado y aunque así sea, siempre nosotros hablamos nosotros no, la Organización Mundial de la Salud habla de los determinantes de la salud mental. Y entonces siempre está la persona, el contexto, y en el contexto vemos lo social, lo económico, ¿no? Lo vincular y demás. Entonces, aunque esté la base, no siempre las personas van a tener el padecimiento mental o un trastorno específicamente como más sistematizado, ¿no? De hecho, hay personas que en su estructuración de personalidad tienen ciertos rasgos o tienen una estructura de personalidad psicótica, pero nunca tuvieron un síntoma, ¿no? Y trabajan, estudian, tienen familia, lo mismo que decía hace rato y nunca se enteraron. Sí, quizás tenían alguna conducta
más extraña respecto a su grupo social y demás, pero nada más, ¿no? Y otras personas que sí, lo mismo que con los consumos problemáticos. Con el agravante, sí, que si, por ejemplo, durante el embarazo hay una mamá que consume o hay una mamá que está en abstinencia, sí puede tener cierta injerencia en el nacimiento de ese bebé y en su desarrollo físico y también cognitivo, ¿no? Y hay ciertos trastornos vinculados al aprendizaje y demás, que si uno estudia un poco hacia atrás lo que fue el embarazo, el nacimiento, si fue por parto, por cesárea y demás, hay como ciertos indicadores que son más de alarma o de riesgo que el desarrollo de otra manera. Eso tiene que ver con el neurodesarrollo también. I have a question. Sí. I have a question. You have a question. El otro día, en una charla, con profesionales de salud, mostraban como imágenes de cerebros y que se veía que había algo distinto y decían de que había un cerebro, por una carga hereditaria, genética, lo que sea, que era más propenso quizás a la depresión o hasta incluso a intentar como quitarse la vida. ¿Eso es real? Bueno, no. Nosotros hoy podemos decir que respecto a lo que tiene que ver con los intentos de suicidios consumados, no. Hablamos, y creo que queda obsoleto el discurso de factores de riesgo y factores protectores. Es más amplio hablar de los determinantes o los condicionantes de la salud en general, porque en realidad yo puedo venir con esta carga genética, ¿no? Pero si hay una familia que me aloja, en la escuela tengo un grupo social que me acompaña, etcétera, 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 y voy sumando como ciertos factores o ciertos elementos que son más del cuidado y que me protegen más. Entonces, no aparecerían como ciertas conductas de riesgo. De todos modos, nunca uno está exento, porque eventos críticos o situaciones que nos interpelen podemos encontrarnos a lo largo de la vida sin que nos las esperemos, ¿no? Pero no hay una determinación así o un predominio específico. Nosotros, y esto ya lo hablo desde mi trabajo en la función, los estudios que tenemos epidemiológicos hechos, las edades varían, varía el nivel de agresividad en una conducta u otra, si es mujer, si es varón también, varía por regiones en nuestra provincia. Sí, hay algo característico de nuestra provincia que es la incidencia climática en ciertos padecimientos, como ser los trastornos de tipo afectivo, ¿no? Es decir, cuando hay ciertos cambios de clima o persiste tal tipo de clima, aparecen más las características de tipo depresivas o más las características de tipo ansiosas o maníacas. Eso sí aparece. Y vamos a ir a diferentes lugares de nuestra provincia y vamos a encontrar padecimientos mentales que no van a aparecer, digamos, por ejemplo, los trastornos bipolares, digamos, ¿no? Porque hay ciertas características en el suelo, en los minerales y demás, que ya hacen del estabilizador del estado de ánimo sin tomar un psicofármaco, por ejemplo. Tremendo eso. Y hablando de psicofármacos, es la última pregunta que hago yo, que se los prometo. ¿Cómo se relaciona el consumo que vos mencionabas con el deterioro de la salud mental? El consumo de sustancias. Bueno, nosotros cuando hablamos de consumo de sustancias, que además aprovecho para decirlo, ya que está tan en boga, la Ley de Salud Mental contempla el consumo problemático de sustancias en todos sus artículos. Es una ley que es abarcativa y se expande en un montón de cosas que nos brinda muchas garantías y muchos derechos a las personas. El consumo problemático de sustancias generalmente está asociado a lo que se llama o se denomina una patología dual. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente hay algún padecimiento o algún sufrimiento de base y aparece como secundario el consumo, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de patologías duales. Entonces, el consumo problemático de sustancia es altamente deteriorante, más si comienza a edades tempranas, ¿no? Cuanto más temprano comienza el consumo y dependiendo del tipo de sustancia del que estemos hablando, es más complejo a lo largo del crecimiento. Nosotras tenemos una provincia que está atravesada sobre todo por el consumo de alcohol, ¿no? Como predominante, sobre todo en ciertas regiones más que en otras. Y el consumo de otras sustancias que se van poniendo de moda y que nosotros creemos que no llegan y sí llegan, porque también hay ciertas sustancias que se adecúan al nivel de adquisición que tiene la persona, pero sí llegan, ¿no? Sí llegan y son alarmantes. Si vemos nosotros países del primer mundo como Estados Unidos, Japón y demás, decimos, no, claro, no estamos a ese nivel. Yo participé en un evento global a fin del año pasado y uno veía ciertas sustancias que acá
no llegaron y que es tremendo, pero realmente tremendo el impacto que tiene en la salud en general y que si no hay una medicación específica para ese momento, bueno, corre riesgo de muerte, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que poder diferenciar también cuando hablamos de consumo problemático de sustancia y cuando hablamos de una situación de uso. Que si, bueno, yo salgo esporádicamente, me tomo una cerveza con mi amigo, eso no es que soy un alcohólico o que tengo un consumo problemático de alcohol. Ahora, si yo salí, tomé la cerveza y manejo, bueno, ahí sí hay un consumo problemático. Aunque haya sido una cerveza, estoy al volante sabiendo que el alcohol inhibe, ¿no? O frena los frenos inhibitorios. Entonces, pongo en riesgo mi vida, en riesgo la vida de otra persona también, digamos. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pensando en el UPD y un montón de cosas más, también cómo se interviene, cómo se acompaña ahí, y en padres, que en esto de las generaciones que vos hablabas hace rato, no, yo soy amigo de mi hijo. No, la verdad que el padre es padre, no es amigo, ¿sí? Podrá estar más atento, podrá favorecer cierto diálogo, cierta confianza y demás, pero no somos pares. Somos el adulto a cargo de este adolescente que se está desarrollando. Eso lo tenemos que tener claro para saber qué acompañar y cómo acompañarlo, ¿no? Ahí me quedó resonando una pregunta del chat y la quería hacer también, la última. ¿Qué tan positivo es haber perdido ese miedo a morir después de haber experimentado una situación cercana al suicidio? Qué complejo. A ver, nosotros a la muerte no necesitamos tenerle miedo, ¿no? Mis alumnos me preguntaban el otro día si podían utilizar la película del gato con bota para hacer referencia a un diagnóstico específico. Estábamos haciendo un trabajo práctico. Y le digo, pasa que el gato con bota tiene la certeza de que es la muerte real la que viene, digamos, ¿no? Ya se murió 6 veces, en la última no le queda otra, digamos, ¿no? Él parte de esa certeza. La realidad, repito lo que decía hace rato, es que la muerte forma parte de la vida, solo que nosotros hacemos que no la vemos, ¿no? La muerte está implícita en un montón de cosas de la vida diaria. Incluso si yo inhalo oxígeno y exhalo dióxido de carbono, ya murió, la molécula de oxígeno se transformó, ¿no? Entonces, desde el acto más sencillo al más complejo, lo representa. Ahora, lo que no quiere decir es que estemos pendientes todo el tiempo de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, porque estamos en un periodo de ansiedad anticipatoria a pleno, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos que después de haber intentado quitarnos la vida, ya no le tengo miedo a nada, y hay cierta conducta de riesgo ahí, digamos, ¿no? Porque es como que yo soy capaz de ir transgrediendo todos los límites porque ya sé cuáles son los límites. Y la verdad que vivir al límite, como vivir al palo, que decían en algún momento, ninguno de los dos extremos es sano ni es bueno para ninguno, ¿no? Gracias. Bueno, señoras y señores, son las 9:25. Estefanía es mamá también. Tiene que volver a su casa. Quizás la última pregunta. No queremos que se vaya. Esto se llama abuso de poder. No, última pregunta y terminamos. Este programa lo llamamos Todos Rotos, entre preguntas, en búsqueda de la paz perdida. Si un amigo o una amiga se te acerca un viernes a la noche, están tomando algo y te dice, perdí la paz, no tengo paz en el corazón, ¿qué le dirías? Digo, no solo en base a tus conocimientos profesionales, sino también en base a tu experiencia y también del corazón. ¿Qué te sale decirle? Del corazón me sale decirlo porque honestamente lo practico todo el tiempo. No puedo sentir lo que vos estás sintiendo, pero estoy aquí para vos, ¿no? Y tampoco voy a poder estar todo el tiempo, porque es una realidad. No somos omnipresentes las personas. Puedo ofrecerte lo que yo sé que hay como ayuda también. Puedo acompañarte, sacar un turno si te da vergüenza. Puedo favorecerte como estas cosas. Y por otra parte, más allá de lo que le diría a esa persona, que hay personas que están acá que no me van a dejar mentir, sería armar una red de cuidado. Ey, tal, no se siente del todo bien. Sería bueno que de una u otra manera estemos disponibles para acompañar, ¿no? Porque las personas no nos salvamos solas, no nos sanamos solos, no nos cuidamos solos y demás. El acto más significativo es que para poder nacer necesitamos de un otro que nos aloje en su vientre durante 9 meses, ¿no? Entonces, armar una red de cuidado, una red de lazos que estén ahí, y no significa estar pendiente de te mando mensajes todo el tiempo, sino esto como pequeños gestos que le demuestren al otro que esa pérdida de paz no está solo.
Muchas veces la soledad es la desbordante presencia de uno mismo y no sabemos qué hacer con eso porque nunca nos preguntamos cosas de nosotros mismos como más profundas, ¿no? Como que nos acostumbramos a vivir haciendo como ciertas cosas y nada más. Pero cuando eso se acalla y empieza a aparecer uno mismo de verdad, nos encontramos con ciertos fantasmas, pero también con ciertas cosas bonitas que las tenemos que potenciar y cuidar para que crezcan como una flor, digamos, ¿no? Y si estamos acompañados, siempre es mucho mejor. Muchas veces la soledad es la desbordante presencia de uno mismo. Bueno, gracias. Muy Tefi. linda. No, por favor, a ustedes. Bueno, igual le invitamos a Tefi a que se quede, ¿o no? En la mesa. Sí, ¿O no? quédate en la mesa, Mira, amiga. yo conozco Y a a que esa vuelva. familia y hace frío. Opino que te quedes. Yo le damos paso a Lau, que viene ahora. Yo voy a desaparecer en 3, 2, 1. Me desaparezco. Bueno, Todo Tefi, está la bien. rompiste, la verdad, ¿eh? No. En los comentarios, Rolón, ¿quién te conoce? Rolón, sos un poroto. Invitamos a Luzu TV. Nosotros no podemos, pero no importa. Estamos en Churate. Gracias, Tefi. No, de corazón. gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy lindo el espacio. La verdad que es muy bueno saber de que, bueno, en la provincia tenemos profesionales y también servidores, ¿no? de la salud pública que, bueno, que tienen esta formación y tienen también esa dedicación que ponen en el cuerpo para su misión encomendada. Así que gracias. Bueno, acá a mi derecha está mi amigo Lauti. Hola, Lauti. A la derecha de Dios Padre todo. Hola, de nuevo. Bueno, desde mi lugar queda poco tiempo. En realidad ya no estamos pasando, pero lo voy a tratar de contar. El día de hoy te comento que mi segmento siempre era como cultura e historia. En este caso, a los chicos les dije no hablemos de eso, sino que hablemos de la experiencia misma de lo que estamos diciendo. Yo fui una persona que tuvo depresión, tuvo ansiedad y también ir a lo crudo para que más o menos se entienda. Voy a dar un testimonio de sobrevivir al suicidio. Entonces, nada, bueno, yo acá no soy víctima, no soy sobreviviente, no soy ni Dios, ni un ángel, ni un pobrecito, ni nada. Así que, nada, bueno, eso es para contar a la gente, para que vean que también no queda como en algo teórico, ¿viste? Hay algo que a mí siempre me decía Zaira, que era creo que era un psicólogo, que decía de que podés ser muy teórico, muy todo, pero al momento de estar con un paciente estás tocando otra alma. ¿Jung puede ser el apellido? Creo que sí. Sí, Carl Jung. Ese. Entonces, bueno, desde ese lugar, yo comentarles que mi vida fue normal, fui un niño normal, quizás una familia complicada, padres separados, todo lo normal, pero siempre era como el varón distinto. No era el estereotipo de varón que jugaba a la pelota, que tenía los amigos, que era el típico machito, no cago a piña. Yo siempre fui como el distinto, que también eso a mí en la secundaria me hizo ser la primera víctima, sí, víctima hablando de lo jurídico también, de bullying. Entonces, nada, siempre fui una persona muy aferrada a la fe, como que vayamos uniendo los dos temas. Y también yo de chiquito yo decía que yo iba a ser cura, tipo yo estaba a un paso de ser el Matías Pochori. Entonces claro, yo era Parentini. Yo estaba ahí como siempre muy presente con la fe, pero lo cual la fe no me sacaba de mi situación escolar de víctima de bullying, digamos. A mí lo que siempre digo que me salva siempre, como salva entre comillas, es el baile. Yo empiezo a bailar ahí cuando decido ser bailarina hasta el día de hoy y todo. Entonces como que todo tiene un quiebre cuando comienza la vida universitaria, cuando uno dice, ay bueno, ahora ya la carrera en 5 años, eso es mentira, que hago todo bien, que parece muy fácil todo. Tuve mi primer duelo, que fue en Navidad, justamente el 25 de diciembre del 2018, fallece mi abuela, que era, para mí mi abuela era centro y Paulo de todo, porque mamá y papá no era que no estaban presentes, sino que trabajaban mucho, entonces la abuela era todo, se fue y era nada. A los días me tenía que ir a Córdoba, porque la idea fantasiosa también de los chicos como, ¿a dónde vas? A Córdoba. ¿Y qué vas a hacer? Córdoba. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Córdoba. Y te lo digo porque yo soy coreógrafo y profe ahora de las promociones de 5º año y todos te dicen lo mismo y es como para andar con un propósito, y obviamente se lo digo desde el lado de la resiliencia.
Voy a Córdoba, obviamente con el duelo encima, digo, bueno, ya está, hago cosas que me hagan bien. Por eso también es como que quería dar este testimonio porque yo nunca supe que tenía depresión. Yo hacía las cosas que me hacían bien. Yo bailaba, yo tenía un grupo de baile, tenía un departamento muy lindo, convivía con una mejor amiga, tenía amigos, tenía familia, tenía todo, pero claro, era como que mi depresión sin saberla porque yo tenía todo para estar bien. Y aparte porque tenía un entorno familiar y quizás también de amigos que me decían, pero bueno, tenés que estar mal. Y es como, gracias. No sabía esa respuesta. Y era como, chico, estoy mal, pero no puedes estar mal. Tenés razón, digo, como que era Pero mucha... sos joven, tenés todo. Claro, tenés tu papá te están pagando el departamento, Sí. lo único que tenés que hacer es estudiar. Entonces, como también la presión esta es desde un testimonio de quizás la universidad no siempre es lo mismo para todos. Yo estudio abogacía hasta el día de hoy, sigo intentando con la carrera, pero porque también desde un momento a mí los papeles, es una frase que me dijo a mí una ex profe, que me dijo, no te dejes ganar por una hoja. Porque la hoja es un pedazo de tinta que va a seguir estando, pero no es condicionante. Tipo, como que no te ganes por eso. Y yo me dejé ganar, más allá de los duelos que estaba pasando. Imagínense, yo soy ahora, hoy en día, influencer de contenido cultural de Jujuy, de la cultura. Entonces, a mí el desarraigo de la provincia me costó un montón. Tipo, vos entrabas a mi departamento, era colla. Tipo, de pronto faltaba que haya una llama como mascota. Era aguayo por todos lados, boya por todos lados. Así que nada, bueno, ¿cómo me doy cuenta de mi depresión? Cuando no comía, cuando no dormía, tenía mucho insomnio sí, o dormía mucho o tenía mucho sueño, era como muy confuso, lo cual no me hacía dar ganas de comer ni de levantarme de la cama. Nada, es como que siempre fue muy difícil eso, pero sin embargo era como, no había dormido nada, pero igual iba a las clases. O había dormido mucho, pero tenía que ir a ensayo. Y acá entra un personaje muy importante para mi vida, que es Rocío, que es mi mejor amiga, que me decía acá rato, anda, y yo no, que no tengo ganas, anda. Ese anda fue, al día de hoy, viéndolo desde afuera, fue mi salvación. Porque ella me obligaba, porque vivíamos a una cuadra de distancia y me decía, nos encontramos en la esquina porque tenés que ir a entrenar, porque estábamos en un grupo de baile. Listo, de una, vamos. La depresión, a mí lo que me va haciendo es sentirme muy nostálgico, y ahí es donde para mí siempre los domingos es como el día clave de ayuda y de mandar mensajes como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué tal tu semana? Porque se habla mucho de un dominguicidio, que de hecho es un tema, es una canción que nada, es como que vos no sabés qué está pasando la otra persona hasta que justamente te interiorizás un poco ahí. Entonces, como les digo, yo hacía cosas que me hacían feliz y sin embargo no era feliz, tenía depresión. Y entonces yo decía acá, o me mata el no comer o me mato yo. Desde mi lugar yo no lo hice porque yo no sabía cómo. Yo decía, yo no la puedo someter a Rocío, que es mi mejor amiga, a mandarle un mensaje a mi mamá, che, lo encontré ensangretado. O si tomaba una decisión sobre pastillas, che, está tirado. Me tiro del balcón, qué vergüenza que me vea todo el barrio. No sé, como muchas situaciones que uno, la muerte está a un paso. Como que toco esto y capaz que me electrocuto y chau. Entonces como que yo no sabía cómo, tenía mucho miedo. Y sin embargo, acá es donde un día voy a terapia. Digo, no puedo estar más así. Voy a terapia, que en un momento fue presencial y después hasta hace un mes y algo que me dan el alta, fue virtual. Entonces la terapia virtual sirve también, me sirvió a mí, me acompañó mucho, y durante la pandemia también. Claro. Ustedes imagínense en esto, fue pleno 2019, en 2020 dije, bueno, revancha de la vida, vamos con todo, pandemia. Chao, encerrado el Auti con su cabeza, como, no, somos una reunión grupal, soy la voz de mi cabeza. Entonces, nada, la terapia me funcionó, tanto la presencial como la virtual. Así que confíen en eso y vayan a terapia ante las primeras señales que quizás que no la ves, pero son temas que hay que resolver. Y acá es donde entra mi fe en ese momento. Mi fe me ayuda, pero no me salva. Porque
yo iba a la iglesia, es más, yo le pedía a Dios que me quite la vida. Yo le decía, Dios, por favor, sacame de acá. Ya no aguanto más con la cabeza. Claro. Tipo como, apagame la cabeza, pues yo tengo miedo Claro, que mi cabeza piense en cómo morir. Claro, o tengo miedo de matame vos. Entonces era como, Dios siempre estuvo ahí. Por eso también cuando dijo la historia de Job, es como eso. O la historia de Pedro en la barca. Por eso también yo le decía a la chica, cuando hagamos el logo, pongamos la barca sí o sí, porque para mí es un testimonio de eso, tipo como por más que estés ahí y lo estés reputeando a Dios y le decís, pero ¿por qué me pasa esto? Es como, bueno, venía a mí, dolido y afligido, que en mí encontrarás consuelo. Sí, sí, sí. Entonces como que la fe siempre estuvo. Quizás desde mi lugar, yo obviamente todo este tiempo, uno puede estar bien, de hecho hice cosas, al día de hoy soy coreógrafo, influencer, Belgrano, una cosa a la otra, pero lo cual no quiere decir que yo estuve bien todo este tiempo. Perfecto. Que también es lo que quiero dejar bien en claro para toda la gente que está acá, que salir de la terapia no te hace estar bien siempre, te hace dar herramientas a lo mismo que la religión. O sea, yo siempre le decía a la psicóloga, yo me quería matar por culpa de mi papá o por culpa de mi familia. Y un día así me dijo, no es culpa de nadie. Y yo, pero ¿cómo que no es culpa de mí? Ahora le reputeé con el psicólogo. Y le digo, y me dice no. O sea, pueden haber factores, pero no es culpa de nadie. Y también porque, bueno, ya voy a ir cerrando un poco, es como esta idea, Dios siempre estuvo ahí para mí. Creo que hasta hace muy poco, todo este tiempo tuve recaídas, obviamente, creo que el que intentó suicidarse o el que tuvo mucha depresión, porque encima en el 2023 se me va la otra mitad de mi vida, que era mi otra abuela, y me viene la ansiedad. La ansiedad de meterme en la ducha con el agua fría para que se me calme, el estar hablando y estar así, yo ya era influencer, estar en las entrevistas y estar temblando, o estar pidiendo a Dios por favor, y sin embargo nunca paré la terapia. Es para que se entienda bien eso, tipo como son dos esferas que se pueden unir, pero que unan, como se pueden complementar, pero que no suplantan una con la otra. Porque yo subí a Punta Corral, subí un cerro con frío, con todo, y arriba de rodillas llorando, diciéndole a la Virgen, por favor apagame la cabeza. Pero era como, bueno, la Virgen me decía de cierto modo, la presencia de Dios estaba en, bueno, seguí con la terapia, en, bueno, toma un respiro, bueno, toma un mate, te presento un amigo. Exacto. Como las oportunidades. Creo que eso es lo importante de ver siempre en el día a día. Entonces, creo que ese es un poco más el mensaje. Tipo, como creo que lo que la terapia te hace ser consciente, Dios te hace confirmar esa conciencia. Acá hay un comentario que dice, ¿cómo que tu fe te ayuda, pero no te salva? Dudoso de ese mensaje. Bueno, Valeria García, quiero decirte que la fe sí ayuda, pero nadie te salva acá. El que se salva es uno solo y lo entendí yo con la terapia. Puede estar bien acompañado y todo, pero quizás desde mi experiencia, desde la experiencia, porque obviamente me empecé a involucrar mucho en este tema, con testimonios y con personas, la fe te salva cuando vos querés ser salvado. Y acá entra mucho para lo que yo tuve este último tiempo, que era complejo de Salvador. Era como, no, pero yo te tengo que sacar de ahí, y lo tuve mucho con un amigo que tenía. Era como, no, que vos no puedes estar así, que yo te voy a ayudar, que yo te... Entonces, como el querer estar siempre a la expectativa de la ayuda del otro, y que el otro no quiera ser ayudado, no quiera ser salvado, es como, creo que más la respuesta mía para con esa pregunta es, se puede salvar cuando el otro quiere ser salvado, entonces se puede acompañar. Bueno, yo, perdón, que gracias por animarte a contarlo, me parece que es resignificativo. 3 cositas puntualmente en relación a lo que dijiste al principio. El suicidio no es de valiente ni de cobardes. El suicidio no tiene que ver necesariamente con la depresión. Hay otras personas que no tienen depresión, igual mueren por suicidio. El suicidio no es la decisión de quitarse la vida, sino que es el sufrimiento de una persona que está atravesado por lo que se denomina la visión de túnel. ¿Sí? Está como oscurecido su panorama, entonces frente a los escenarios posibles no puede encontrar un escenario que sea como más claro, más fuerte, más preciso para seguir ejerciendo su vida. Entonces lo que la persona quiere no es dejar de vivir, sino que quiere dejar de vivir sufriendo de esta manera.
Esa es una frase que nosotros la tenemos que tener muy en claro siempre, porque acá no hay un héroe que murió por, ni un cobarde que tal cosa, sino que una persona que estaba sufriendo y que no encontró modo o alternativa dentro de sus recursos, de sus herramientas para dejar de sufrir. Pero siempre está la posibilidad de pensarnos, de arrepentirnos, aunque sea en el último instante de nuestra vida, digamos, y eso es como para poder debatirlo después. Ahora, también creo que una cosa es sanar y otra cosa es salvar, ¿no? Son actos totalmente distintos. Nosotros podemos acompañar a alguien en su proceso de sanación, podemos acompañar a alguien a restituirse, ¿no? A recuperar ciertos derechos, a recuperar ciertas cosas, pero salvar, nosotros no salvamos, ¿sí? Nosotros como de par a par, digamos, o profesional, yo no estoy para salvar a mi paciente, estoy para acompañar, para ayudarlo a encontrar luz en ese proceso hasta que solo va pudiendo valerse, ¿no? Su yo se va rearmando de vuelta y demás. Y perdón, te hago un paréntesis ahí también porque a mí muchas veces piensa que uno con ir al psicólogo, el psicólogo le dice qué es lo que tienen que hacer. No, claro. No, son cosas distintas. Sí. Uno tiene que devolverle la responsabilidad al otro porque ir a terapia o hacer un proceso es un acto consciente, ¿no? De una persona. En un niño o en un adolescente a veces más complejo, pero uno tiene que ir dándole las herramientas para que pueda hacer de eso un proceso consciente y tomar ciertas decisiones. Ahora, respecto a la fe es un acto personal, ¿no? Es absolutamente personal. Ese acto de fe es una virtud y que tensiona mi existencia individual en un vínculo con alguien superior en este caso, digamos, ¿no? Entonces, poner la terapia y la fe en el mismo nivel o que la terapia me salva y la fe no, son ámbitos totalmente distintos que nosotros los tenemos que tener en claro. Sí podemos encontrar muchas herramientas de cuidados, de, como repito, de sanar, de problematizarme cosas, de preguntarme, de reparar, de restituir y demás, que tiene que ver con la esfera de lo humano, de lo singular, de lo subjetivo y demás. Y el otro es otra cosa. Entonces creo que la pregunta de Valeria iba por ese lado, digamos, ¿no? Pero respondiendo a esto, desde que la fe es un acto absolutamente personal que me vincula, totalmente distinto a esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, yo también como para cerrar un poco, ya estamos re excedidos de tiempo, le pido mil disculpas. Pero bueno, creo que de mi lugar, el mensaje más importante también dentro de la experiencia que yo he pasado, hablar también de las recaídas. Yo hace poco tuve una recaída, uno piensa que viene bien, de hecho yo cuando volví a la terapia lo tomé como un acto como de ¿por qué vuelvo? Creo que para cerrar un poco esto y ya cerrar el programa de hoy, es justamente estar atento al amigo. No hay que salvarlo, sino que hay que acompañarlo con un simple mate, un simple mensaje, gente, les juro que lo pueden ayudar. Un mensaje de ¿cómo estás? Che, no tomemos un mate, porque muchas veces la persona ya da señales con eso. Con decirle, ay, qué ganas de tomar un mate, ¿quién para un mate hoy? Bueno, nadie. O sea, trata de hacerte un tiempo para ese amigo que por algo está preguntando. Y también yo a raíz de eso, como final posta el final, yo el día después a no tomar la decisión, sonará muy frase de heladera, muy coaching, muy como quieran decirlo, pero para mí el sol brillaba más. Para mí caminar por la calle era sacarme los auriculares porque quería escuchar el sonido de la gente, el sonido de los autos, porque era como estoy sintiendo, estoy escuchando, estoy viendo, y sobre todo porque escuchar de nuevo la risa de mi hermana, hablar con mi hermana, ver a mi amiga, poder bailar y nada, y era como, o sea, ¿qué hubiese pasado si yo no estaba acá? La risa de mi hermana iba a ser como, ¿cómo le explican a ella de que el hermano estuvo mal? Por eso siento que hoy en día también mi mensaje final y primordial de todo esto es no sean tibios, la vida es ahora. Yo me enteré por las malas, yo me enteré por las muertes de mis abuelas, por duelos, por quizás lo que iba a ser mi propia muerte, pero no sean tibios. Tipo, si necesitas hablar, hablalo. Si necesitas regalar una flor, porque nunca sabes qué le está pasando a alguien, regalá una flor, regalá un mate, regalá un cariño. Las cosas se hacen en vida,
porque quizás también esa es la única forma de nosotros dejar marcas, así que nada, no tengan miedo de pedir ayuda. Es una realidad, por más que no se hable o que yo diga, ay, sí, me quise suicidar o no, que no lo voy a hablar. No, hay que hablar estos temas, porque también, como les digo, podemos ser muy teóricos con la psicología, pero Dios está presente también ahí. Está presente en un respiro, en un breve momento, cuando uno piensa. Y desde mi experiencia como último testimonio, yo tuve más miedo de confesarle a Dios que confesarle a la psicóloga. Yo a Dios se lo confesé el jueves, la semana pasada, porque yo decía, no, o sea, me va a juzgar, me voy a sentir mal, y lo único que recibí fue un abrazo y para mí yo sané algo ahí. Así que nada, vean a Dios que está presente. Y último, último del último del no último. te creemos, pero esto No, se llama no, elijo no, creer, no, pero no te esto creemos. te juro que es el último. Yo, como sobreviviente, se los digo, y yo sobreviví. Tengo una amiga que la tuvieron que internar para sobrevivir. Y el que no pudo, el que lo hizo y no tuvo salvación, no fue cobarde. No tuvo miedo. La pensó mucho para hacerla, o la venía premeditando, o sea... No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces como que no lo juzguen, ni le pongan como, hay un pobrecito, un angelito, no. O sea, la persona lo hizo porque hubo algo. Un sufrimiento que no pudo hacer con eso. No quería dejar de vivir, quería dejar de vivir sufriendo de esta manera. Eso es muy importante que lo sepan. Por eso no sean tibios, por más machista, homofóbico, lo que quieran ser. Pero no sean No, ninguna tibios, de esas cosas. Porque la vida es ahora. Bueno, eso. Gracias, Lauti. Muy lindo lo que contaste. Bueno, esta es la magia del stream, ¿no? Que no es una clase donde exponemos tal cual. la salud mental, principios y procedimientos. Tal cual. Y padecimientos. Sino que, bueno, es la encrucijada de la vida, son experiencias concretas, testimonios. Cuando alguien pregunta algo en el chat, o cuando alguien pregunta algo acá en la mesa, o lo que vamos contando, es lo que nos pasa, lo que tenemos en el corazón, y creo que está buenísimo poder generar este espacio para hablar desde el corazón, de corazón a corazón, y poder inspirar un poco de esperanza. Así es. Bueno, con cada gesto un cuidado. Podemos hacer de esa frase un eslogan de vida, ¿no? Y en realidad el desafío más grande que tenemos nosotros como personas, y habernos escuchado entre todo hoy día también, tiene que ver con ser artífices de esto, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de un encuentro, ¿no? No hablamos de fui a tomar un café, digamos. En un encuentro las personas nunca salen como llegaron, salen transformadas. Y si yo fui capaz de sostener un espacio de encuentro para un otro, ya hice un montón, ¿no? Y eso es significativo, porque de eso se trata, digamos, poder acompañarnos nosotros en nuestra vida para que el camino sea diferente y que para que cada uno pueda cumplir su propósito o su misión o la vocación a la que está llamado. Entonces, eso me parece a mí que en esto que vos decías de salí, tomé aire, sentí el aire distinto y demás, bueno, tenemos que aprender a hacer de la vida un acto diferente entre el ver y el mirar, entre el oír y el escuchar, que supone implicarnos nosotros con nuestra presencia para percibir lo que nos rodea y para hacer algo con eso que nos rodea también. Cuidarlo, sanarlo, acompañarlo en lo que fuera. Y aunque usted no lo crea, la doctora está citando el Evangelio, así que licenciada, bueno. licenciada. La licenciada. Ya iré por el doctorado. Bueno, gracias Tefi de corazón por venir acá. No, por favor. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo, pero no de este programa, sino de nuestro ciclo de esta temporada. Así que, por más que suene un poquito desprolijo, quizás está bueno que podamos venir todos acá detrás de mesa. No importa, esto es stream. Vamos no a ver pasa qué cámara puede ponchar. Mateo, vos también. Vamos a estar acá. Acá vení, Mati. Este es un equipo muy... con diferentes historias, diferentes caminos. Y acá estamos. La verdad que creo que estamos súper agradecidos por la experiencia. El streaming o el YouTube es un agua nueva, ¿no? donde
donde muchas cosas que quizás están rotas o desordenadas, podemos aportar una palabra que inspire, que dé sentido, que dé armonía, una palabra que brota del corazón. Si ustedes se fijan, los programas todos han querido como ir como reconciliando muchas cosas. La credibilidad con la confianza, el sexo, el placer, el amor, el poder, el servicio, la autoridad, la mente, la realidad, la fe. Pone una palabra que reconcilie frente a una gran disociación de un montón de cosas, frente quizás a un sinsentido o un vacío. Creo que hay algo nuevo que se empieza a gestar, ¿no? Que nosotros hemos tenido la gracia de sumergirnos, de salir un poquito de las murallas de siempre, hablarles a los mismos para poder hablar desde el corazón, con una palabra que genere comunión, una palabra que pueda ver que muchas cosas contrarias no son contradictorias, que se van como armonizando y que eso genera una ciudad nueva, ¿no? Juan Pablo II decía, una fe que no es plenamente acogida y no es plenamente pensada, es una fe que no se hace cultura, una fe que no está del todo asumida. Bueno, quisimos acá pensar la fe, acogerla en su plenitud, para que eso genere, partiendo de nosotros, una vivencia, una fidelidad, un testimonio nuevo, y que eso pueda sembrar una comunidad nueva. La verdad que ha sido una experiencia hermosa. Creemos que si es de Dios vamos a volver, y que si no, valió la pena, que vale la pena el cuidar la salud mental, el cuidado, vale la pena el amor, la sexualidad, vale la pena el servicio, la autoridad, vale la pena creer, y la verdad que, bueno, estas palabras que salen del corazón y que brotan, eso, creemos que irán dando fruto. Pero el padre no habla más y habla el equipo y nos vamos despidiendo. Chao. Bueno, agradecer a toda la gente que nos acompañó en el proceso de armar el stream. Bueno, al equipo, obviamente, en primera instancia, pero también a toda la gente, el público que se copó con este proyecto, que no podíamos creer como realmente nos subían como tanto los seguidores y un montón de cosas. Y decíamos, wow, la gente apuesta mucho por este proyecto, cree también en nosotros, en lo que tenemos para dar. Así que agradecerles también desde ya por eso, a todos nuestros amigos, a nuestra familia, que fueron los que se prendieron también a la primera que les contamos que íbamos a hacer como esta locura, esta innovación, que ninguno tenía experiencia, que lo dijimos un montón de veces, pero no está mal recalcarlo. Seguimos siendo amateurs y bueno, esperamos que por ahí, si esto continúa, nos puedan seguir acompañando. Y bueno, muchas gracias, la verdad que fue un muy lindo proyecto. Sí, la verdad que fue hermoso, no esperábamos que sea tanto. Esto que decía Orne, como desde el día 1, sepan que no fueron solo seguidores, sino son nuestros amigos, son nuestra familia, son los que llegaron de casualidad y se quedaron para acompañarnos, para escucharnos. Y como creo que lo hemos puesto en uno de los primeros posts, ustedes también fueron parte de esto. No es una... El graph de la Luli es tremendo. No sé. Y nada. Justo, mira, estamos al cuarto programa ya. Ya estamos terminando, estamos cerrando ciclo y la Dani sigue agarrando el micrófono. Es impresionante, o sea. Tengo una... Bueno. Pero nada, nos hizo muy felices, la verdad. Se armó un equipo hermoso, como todos con personalidades súper distintas, compartiendo otro espacio, que siempre estamos en el mismo espacio, eso es lo cierto. Y encontrarnos acá, encontrarnos de otra forma, es hermoso. Así que nada, estamos muy contentos. Y nada, no es el último por ahora. La verdad que sí, habrá que pasar por reflexionar, meditar, ver los frutos que deja este ciclo y ver si se puede iniciar uno nuevo y si ese ciclo puede ser de Dios como fue este también. La verdad que contento, gracias a la gente que nos apoyó de afuera, a la gente que generó la producción de videos, los que salieron a grabar afuera con frío y todo, estuvo bueno traer la opinión de todos los jujeños sobre ciertos temas, que son temas transversales, ¿no? Que nos tocaron a todos, política, fe, sexualidad, y ahora despidiéndolo con una amiga de la casa como la Tefi, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, quería dejar una cosita, como no pude meterme mucho, es como mensaje final, que me pegó mucho lo del Auti, en el tema de decir de que uno se deja
a veces no hay que dejarse llevar por el juicio de la gente y que hay que ir a confesarse, porque no hay que tenerle miedo a lo que nos van a juzgar ahora, sino al último juicio, que es el de Dios. Ahí va a estar la verdad. Chan. Bueno, yo, perdón, voy a meter un bocado. No sé si se puede, pero creo que en tiempos tan agitados, donde los discursos nos interpelan o nos hostigan en muchas cosas, llevar un discurso diferente que nos permita problematizar o preguntarnos cosas en un ambiente de respeto, de claridad, de debate, cuidado y demás, es muy bueno. Y hay autores que dicen que en tiempos de revolución la ternura salva, ¿no? Ayuda a resistir, dice en realidad el autor, pero lo transformo un poco. Y no digo la ternura como ridículo, digo la ternura como una práctica de cuidado, que este espacio, que duró más de muchas horas, terminó siendo, sin saberlo, un espacio cuidado para todas las personas que están acá y para las personas que eligen escuchar, porque el tiempo que estuvieron dedicados acá no solamente estuvieron aprendiendo, sino preguntándose cosas, y fue un tiempo preservado para sí y para otros, que no lo expuso a otros riesgos que podrían estar afuera. Así que, bueno, felicitarlos por eso, porque me parece que generar espacios de cuidado sin saber los que los representan es un acto significativo que hace un viraje en la sociedad. Gracias. Y no nos vamos a ir, sí, duró un montón, pero bueno, lo amerita. Agradecerle a Luli, que está acá atrás. Vení, Luli. Un aplauso. Tiene que aparecer en la escena. Sí, queremos agradecerle porque ella es la primera que confió en nosotros para brindarnos este espacio. Así que nada, eligió creer ella. Ella eligió creer en nosotros sin saber que iba a hacer todo esto, así que nada, agradecerle un montón por esto. También, bueno, al canal por este espacio tan lindo. Y bueno, elijan creer. No se despeguen de la pantalla de Churo. No nos dejen de seguir en Instagram, que bueno, van a haber novedades seguramente. Seremos millones. Volveremos y seremos millones. No. Así que bueno, muchas gracias. Nos despedimos muy contentos. Chao, gente buena. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, viejo. Chao. Música. En un mundo lleno de filtros y caretas, Elijo Creer es un espacio real, donde hablamos de lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que soñamos y creemos. Charlas sin vuelta, con libertad, con fe y sin caretas. Un stream distinto, con onda y corazón, porque creemos que la fe se vive acá, en el día a día, en lo cotidiano. Elijo Creer, porque la fe también se pregunta, se busca